Hola, bienvenidos. Bueno, voy a grabar un breve video sobre la conferencia de Roman Jakobson, Lingüística y Poética, a la que aludí en la clase pasada, pero que no desarrollé, me parece, de manera suficiente, por eso voy a agregar algunas consideraciones. Es una conferencia de 1958, por lo tanto pertenece, podríamos decir, al periodo estructuralista de Roman Jakobson, y por eso me parece es un poco árida y además tiene una referencia directa a la gramática estructural. Entonces me parece que es necesario hacer algunas aclaraciones. Pero la conferencia es muy interesante porque plantea algo fundamental, que es el carácter ambiguo del lenguaje poético. Digo en primer término la hipótesis central del Tratado de Roman Jakobson. La lengua poética es, primero, una conducta verbal que se ubica en el concierto de las otras conductas verbales. Él define 6, sabemos que hay muchas más, lo que él llama funciones del lenguaje. La función poética se ubica en el concierto de esas funciones, es decir, forma parte del entramado de las lenguas. No está la poesía por fuera del sistema, por fuera de las conductas verbales, sino que forma parte. Eso es fundamental y él lo dice con toda claridad. Por eso la conferencia se llama Lingüística y Poética. La poesía es la poética, cuyo objeto es la poesía y la literatura en general, como lo aclara, forma parte de los estudios lingüísticos, debe formar parte de los estudios lingüísticos. Por eso la conferencia se da en el marco de un congreso que se desarrolló en Indiana en 1958 sobre el estilo, y el público de esta conferencia son sus colegas, lingüistas, muchos de ellos. Entonces, ahí también hay una apuesta, podríamos decir, epistemológica de Jakobson, que propone tomar el estudio de la poesía dentro de los estudios lingüísticos. Bueno, entonces, más allá de esta puesta en contexto, ¿qué nos interesa a nosotros de esta idea, de estas ideas que expresa Jakobson en su conferencia? En primer lugar, define la función poética como aquella en la que predomina el mensaje. Yo no quiero detenerme demasiado en el famoso esquema de la comunicación de Jakobson porque es muy conocido. Que sepan ustedes, si no lo recuerdan, si no lo recuerdan, tienen la conferencia en el aula virtual para consultarla, sepan ustedes que hay 6 elementos que él define en el acto de comunicación: emisor, receptor, mensaje, código, canal y referente, y que poner el acento en cada uno de esos elementos define una de las funciones del lenguaje. Para él las funciones son la función emotiva o expresiva cuando predomina el emisor, apelativa cuando predomina el receptor, referencial, que también llama informativa cuando predomina el referente, fática cuando predomina el canal, y metalingüística cuando predomina el código. A nosotros nos interesa la función poética, que se da cuando predomina el mensaje. Ahora, atenti, mensaje quiere decir texto. No estamos diciendo con la palabra mensaje aquello que el enunciado quiere decir dentro del sistema de las significaciones del lenguaje, no. El mensaje acá es un sinónimo de texto. En la función poética lo que predomina es el texto mismo, el texto con su propia materialidad verbal, con su sonoridad, podríamos decir, con su presencia física corporal. Desentendida de los sentimientos del emisor o de las expresiones que el emisor quiera vehiculizar a través de él. Desentendido de los intereses del receptor, desentendido del referente. Podríamos decir, emisor, receptor, referente, canal, código pasan a un segundo plano y lo que prevalece es el mensaje mismo, el texto con su propia materialidad. Esta es la primera definición de función poética
queda Jacobson. Inmediatamente después pasa a una especie de segunda definición de la función poética que a mí me interesa explicar porque es el corazón de la conferencia. Y ahí sí entra a jugar el esquema de la gramática estructural con las nociones de sintagma y paradigma. Entonces Jacobson va a decir, bueno, la función poética se da cuando el principio de equivalencia del eje de la selección se proyecta sobre el eje de la combinación. Esa hipótesis aparece como un poco oscura, ¿no? Uno se pregunta, bueno, ¿qué quiere decir eso? Por eso estoy grabando este video, para explicar un poco qué quiere decir Jacobson, porque es muy importante y es muy preciso. Jacobson está aludiendo al carácter selectivo del paradigma que tiene en cualquier lengua, que el paradigma tiene en cualquier lengua. Es decir, yo como usuario de la lengua, como usuaria de la lengua, armo una frase, lo que él llama secuencia, o eje de la combinación, eligiendo del paradigma las posibilidades que éste me ofrece. Él da el ejemplo de el niño duerme la siesta. Yo en vez de niño puedo decir nene, que acostumbramos a usar esa palabra mucho, sobre todo en Argentina. Puedo decir jovencito, puedo decir pibe, en un lenguaje más informal. Tengo una posibilidad de selección para cada sujeto. También me pasa lo mismo con el verbo. Puedo decir duerme, dormita, hace la siesta, cabecea, o simplemente tiene sueño, se fue a dormir, en fin, frases verbales. El paradigma me ofrece todas estas posibilidades reguladas por el principio de equivalencia o similitud. Por eso también Jacobson habla del eje de la similitud. Similitud, equivalencia. También funciona por antonimia, sinonimia y oposición. Todas estas son los criterios que regulan el paradigma. Pues yo puedo buscar un adjetivo opuesto al que quiero, al que encontré. Puedo pensar la oposición joven-viejo, nuevo-antiguo, etc. Bueno, estas relaciones de equivalencia o de similitud o de antonimia o de paronomasia, que también hay parecidos, regulan el eje del paradigma o el eje de la selección que me permite a mí como usuario de la lengua optar y armar el eje de la combinación, es decir, el sintagma. ¿Qué pasa en la lengua común, en el enunciado comunicativo, podríamos decir en la lengua estándar? En la secuencia, cada unidad es discreta. Eso significa que quiere decir aquello que quiere decir y nada más. Entonces, de algún modo, en la secuencia, cada palabra busca la univocidad, lo contrario de la ambigüedad, la univocidad. Cada secuencia es discreta, dice lo que dice, y se conecta con las de al lado de una manera jerárquica. Por eso las relaciones sintácticas son básicamente jerárquicas. Bueno, como lo estudiarán en gramática. Entonces, ¿qué pasa en la función poética? ¿Cuál es la especificidad del funcionamiento del lenguaje en la función poética? El principio de equivalencia, de similitud, propio del eje paradigmático, se proyecta sobre el eje sintagmático, se proyecta sobre la secuencia. Entonces, dice Jacobson, voy a leer, página 58 de la conferencia. La equivalencia de sonido proyectada dentro de la secuencia como su principio constitutivo envuelve de un modo inevitable una equivalencia semántica. Y a un nivel lingüístico, cualquier constituyente de una secuencia parecida sugiere una de las dos experiencias correlativas que Hopkins hábilmente define como comparación en favor de una igualdad y comparación en favor de una disimilitud. Bueno, hace referencia a Hopkins, a quien explicó antes, ¿no?
yo me quedaría con la primera parte de este resumen. La equivalencia de sonido proyectada dentro de la secuencia como su principio constitutivo envuelve de un modo inevitable una equivalencia semántica. Acá la clave es el sonido. Entonces, la relación de las palabras, por su sonoridad, por su acentuación, por su posición en la secuencia, por su parecido con las que están antes, con las que están después, con las que se leyeron en el poema anterior, etc., hace que prevalezca la resonancia de las palabras y sus similitudes de sonido. Esas similitudes de sonido comprometen unas similitudes de significado entre las palabras que hacen que cada unidad de la secuencia ya no sea discreta, sino ambigua, ya no sea unívoca, sino profundamente ambivalente. Entonces, en la función poética, por la sonoridad de las palabras, por las relaciones de contigüidad entre unas y otras, el sonido y el sentido, como dice Valéry, vacilan. Jacobson cita en la conferencia una famosa frase de Paul Valéry, el poeta francés, que define la poesía como la oscilación entre el sonido y el sentido, la oscilación o la vacilación entre sonido y sentido. Y yo los invito a experimentar esta vacilación en la lectura de los poemas. ¿Qué pasa en cada poema? De cualquier autor. Por supuesto, tenemos que ser usuarios de la lengua. Tiene que ser un poema en castellano si somos usuarios del castellano. Esa es la dificultad del traductor, ¿no? A la que se enfrenta todo traductor, sobre todo de poesía, pero de cualquier texto literario, porque Jacobson también lo aclara. Él piensa la función poética en relación con todos los géneros literarios, no solo con la poesía en sentido estricto. Pero cuando uno lee poesía, se da cuenta de que el sonido hace su trabajo, podríamos decir. No lo dice así Jacobson, ¿no? Pero el sonido opera una transformación también de los sentidos de las palabras, por su contigüidad, por su sonoridad. Se transforman en ambivalentes. Dice Jacobson en un momento de la conferencia, ya al final, dice, toda secuencia es un símil. Es decir, el parecido entre las palabras, la sonoridad, las resonancias, los efectos sonoros de las letras, de las repeticiones, de las aliteraciones, provocan una transformación del sentido y el sentido se hace ambiguo. Cuando Jacobson habla de la relación entre función poética y función referencial, dice algo muy inteligente. La función poética no anula la función referencial, pero la hace ambigua. Yo les voy a leer un bello poema de Alejandra Pizarnik, poeta argentina, fallecida en 1972, que se llama Piedra Fundamental. Podría haber elegido otro poema, podría haber elegido otro autor, pero elegí este poema, es largo, porque me parece que pone en primer plano esta condición del enunciado poético de transformar las palabras por su sonido y sentido en palabras ambiguas, aunque son palabras de la lengua. Cuando yo en la lengua digo piedra, en el uso habitual, en el uso comunicativo del lenguaje, digo piedra, todos los hablantes de la lengua entienden perfectamente a qué objeto me refiero, aunque haya infinidad de piedras distintas, sabemos qué es una piedra. Bueno, en este poema que se llama Piedra Fundamental, van a ver ustedes que ese término es la palabra piedra, pero se hace ambiguo. Leo el poema, Piedra Fundamental. No puedo hablar con mi voz sino con mis voces. Sus ojos eran la entrada del templo para mí que soy errante, que amo y muero. Y hubiese cantado hasta hacerme una con la noche, hasta deshacerme desnuda en la entrada del tiempo. Un canto que atravieso como un túnel. Presencias inquietantes, gestos de figuras que se aparecen vivientes por obra de un lenguaje activo que las alude. Signos que insinúan
terrores insolubles. Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan. Y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera que me calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos. Aquello que me es adverso desde mí conspira, toma posesión de mi terreno baldío. No, he de hacer algo. No, no he de hacer nada. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí, con ella que es yo, conmigo que soy ella y que soy yo, indeciblemente distinta de ella. En el silencio mismo, no en el mismo silencio, tragar noche, una noche inmensa inmersa en el sigilo de los pasos perdidos. No puedo hablar para nada decir, por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. ¿A dónde la conduce esta escritura? A lo negro, a lo estéril, a lo fragmentado. Las muñecas desventradas por mis antiguas manos de muñeca. La desilusión al encontrar pura estopa, pura estepa tu memoria. El padre, que tuvo que ser Tiresias, flota en el río. Pero tú, ¿por qué te dejaste asesinar escuchando cuentos de álamos nevados? Yo quería que mis dedos de muñeca penetraran en las teclas. Yo no quería rozar como una araña el teclado. Yo quería hundirme, clavarme, fijarme, petrificarme. Yo quería entrar en el teclado para entrar adentro de la música para tener una patria. Pero la música se movía, se apresuraba. Solo cuando un refrán reincidía, alentaba en mí la esperanza de que se estableciera algo parecido a una estación de trenes, quiero decir, un punto de partida firme y seguro, un lugar desde el cual partir, desde el lugar hacia el lugar, en unión y fusión con el lugar. Pero el refrán era demasiado breve, de modo que yo no podía fundar una estación, pues no contaba más que con un tren algo salido de los rieles que se contorsionaba y se distorsionaba. Entonces abandoné la música y sus traiciones, porque la música estaba más arriba o más abajo, pero no en el centro, en el lugar de la fusión y del encuentro. Tú, que fuiste mi única patria, ¿en dónde buscarte? Tal vez en este poema que voy escribiendo. Una noche en el circo recobré un lenguaje perdido en el momento que los jinetes con antorchas en la mano galopaban en ronda feroz sobre corceles negros. Ni en mis sueños de dicha existirá un coro de ángeles que suministre algo semejante a los sonidos calientes para mi corazón de los cascos contra las arenas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es un hombre o una piedra o un árbol el que va a comenzar el canto. Y era un estremecimiento suavemente trepidante. Lo digo para aleccionar a la que extravió en mí su musicalidad y trepida con más disonancia que un caballo asusado por una antorcha en las arenas de un país extranjero. Estaba abrazada al suelo diciendo mi nombre. Creí que me había muerto y que la muerte era decir un nombre sin cesar. No es esto tal vez lo que quiero decir. Este decir y decirse no es grato. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. También este poema es posible que sea una trampa, un escenario más. Cuando el barco alternó su ritmo y vaciló en el agua violenta, me erguí como la amazona que domina solamente con sus ojos azules al caballo que se encabrita. ¿O fue con sus ojos azules? El agua verde en mi cara, he de beber de ti hasta que la noche se abra. Nadie puede salvarme, pues soy invisible, aún para mí, que me llamo con tu voz. ¿En dónde estoy? Estoy en un jardín. Hay un jardín. Bueno, habría mucho para decir, pero fíjense que este largo poema tan musical, tan rítmico,
tan sorprendente, utiliza solamente palabras de la lengua. Tiene razón Jacobson. La función poética debe analizarse en el interior de las funciones del lenguaje. No es un habla caída, no es un decir loco, es un decir profundamente ambiguo que le otorga a las palabras de la lengua una ambivalencia que sin esta función no tienen. Es la especificidad del lenguaje poético, su ambivalencia. Lo dice en la primera frase, lo da a entender el poema en la primera frase. No puedo hablar con mi voz, sino con mis voces. Hay una conciencia poética de que el poema va a multiplicar el sentido, va a multiplicar la voz, va a provocar una multiplicidad del sentido, múltiples voces en un solo poema. Y esto también se expresa en el uso muy particular de los pronombres personales. Y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera que me calle para tomar posesión de mí, drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos. Algo en mí no se abandona a la cascada de cenizas que me arrasa dentro de mí, con ella que es yo, conmigo, que soy ella y que soy yo, indeciblemente distinta de ella. En la clase pasada hablábamos del yo poético. En este poema se expresa de una manera muy potente y muy evidente la multiplicidad del yo poético. No hay un yo autoral que pueda enajenar la voz del enunciado poético. El enunciado poético se multiplica, quiéralo el poeta o no, se lo proponga o no. Ahora, fíjense el uso de los sonidos. Me quiero detener en esto porque es de lo que habla Jacobson. Jacobson habla del sonido vacilando, haciendo vacilar el sentido, parafraseando a Valéry. Jacobson habla de una ambigüedad del sonido, de una intensidad del sonido que compromete los significados de la lengua y los hace ambiguos. Podríamos decir, los hace trastabillar como unidades discretas. Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan. Me quedo con esa frase. Al lado de la longitud del poema es nada, pero esta operación se potencia y se multiplica en el enunciado poético. Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan. Ahí no está la palabra piedra, pero resuena. Además, el título es Piedra Fundamental y acá se habla de los fundamentos. ¿Se dan cuenta de las resonancias internas del poema? Esas resonancias internas, aunque en el momento de la lectura no las fijemos, funcionan, operan una productividad del sonido que implica una productividad del sentido. Ahora, si yo me pregunto, ¿qué quiere decir acá la palabra vibración? Bueno, puedo ir al diccionario y buscar a ver qué quiere decir vibración. Bueno, cuando yo encuentre ese significado que me da la lengua social, la del diccionario, la de los significados discretos, voy a obtener un resultado. Vibración quiere decir tal cosa. Acá quiere decir eso y mucho más. Se hace ambiguo. Es la palabra vibración, pero está operando según una ambigüedad que se la da el poema y la función poética del lenguaje que opera en este texto. Una vibración de los cimientos, un trepidar de los fundamentos, drenan y barrenan. Y he sabido dónde se aposenta aquello tan otro que es yo, que espera que me calle para tomar posesión de mí y drenar y barrenar los cimientos, los fundamentos. Yo no puedo decirles a ustedes, bueno, miren, acá esto quiere decir tal cosa. Sería una estupidez de mi parte. Sabemos que estas palabras tienen una función precisa en el lenguaje referencial y que tienen una función ambigua en el lenguaje poético. Por su disposición, por su sonoridad, por sus similitudes
hay una reiteración de la R, de la D, de los grupos consonánticos fuertes. Hay reiteraciones a lo largo del poema. Esa frase inicial, no puedo hablar con mi voz sino con mis voces, se repite al final. No puedo hablar con mi voz sino con mis voces. También este poema es posible que sea una trampa, un escenario más. Bueno, he querido ejemplificar con este poema de Pizarnik, de Alejandra Pizarnik, la hipótesis de la conferencia de Jacobson, según la cual la equivalencia de sonido provoca resonancias por similitud, por contigüidad, y esas resonancias hacen que los significados se hagan ambiguos, se conviertan de unidades discretas en el uso referencial del lenguaje en unidades ambiguas, múltiples, multisemánticas en la función poética del lenguaje. Piénsenlo, lean otros poemas de algún autor que les guste y se van a dar cuenta de que el sonido no es un detalle sin importancia, sino que es fundamental para la función poética del lenguaje. El sonido, su reverberación, su vibración, sus resonancias, que conectan cada palabra con la que está antes, con la que viene después, con la que fue dicha en otro poema. Por eso la lectura del enunciado poético siempre es una lectura múltiple y siempre es un espacio abierto. Lo que Kristeva llama espacio paragramático. Es un espacio donde resuenan, según una lectura tabular, otros poemas, otros versos del mismo poema, otros poemas del mismo autor o de otro autor, etcétera, 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 en una línea incesante. Por eso hemos dicho antes en la clase pasada que el sentido insiste en el poema, porque la lectura pone a funcionar una línea incesante de sentido que no se detiene, está siempre en conexión con otros textos, es como una red sin centro y sin fin. Bueno, espero haber aclarado un poco los términos de la conferencia de Jacobson. Muchas gracias.